Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El día de descanso. Y leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículos 8 al 11. Y dice la palabra de Dios: acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. El día de descanso. Estamos viendo los 10 mandamientos y llegamos al 4.º mandamiento: guardar el día de reposo o de descanso. Para el pueblo de Israel era el día sábado, el séptimo día. El Señor desde Génesis capítulo 2 mostró que en 6 días hizo todo y el séptimo día Él también reposó, dando el mismo ejemplo de este que vendría a ser un mandamiento. Y vemos desde antes que Dios diera estas leyes en Éxodo capítulo 17, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, antes de llegar allí al monte Sinaí, cómo el Señor los alimentó con maná, y el maná es un tipo del pan del cielo. Es Jesucristo, es quien nos da ese alimento tanto físico como emocional como espiritual. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel que todos los días deberían recoger una porción. Hablaba de un gomer, más o menos 3 litros por persona para el día. En Éxodo capítulo 16 nos muestra esto. Nos habla que ellos debían recoger a diario. No podían recoger el 6º día, el 7º día no podían recoger porque no habría. Y si recogían el primero, el segundo, el tercero, otro día, doble porción se les podría. Dios lo que quería enseñar era que necesitamos depender de Dios a diario. Por eso Jesús dijo: cuando oren así, digan Padre nuestro. Y Él nombró: danos hoy nuestro pan de cada día, danos el maná. No podemos recoger para 20 días, es a diario que necesitamos el maná, es tipo de nuestra relación con Dios, el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida, necesitamos a diario con Él, por eso estos tiempos con Dios a diario nos alimentan. No podemos hoy tener un devocional y volverlo a escuchar en 10 días, en 20 días, porque es lo que Jesús dijo: no recojan más para que mañana puedan recoger y a diario tengan maná. Pero cuando leemos el capítulo 16 de Éxodo, desde el versículo 23 al 30, dice la palabra de Dios: y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, y según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni se hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo maná. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, de descanso. En él no se hallará maná. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para los 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Muchos tratan de conseguir el domingo lo que no se consigue en la semana, pero dice la palabra que no hallaron nada, y pueda que a veces hallemos, pero esto se va como en saco roto, como dice la palabra de Dios. El Señor estipuló que debíamos un día descansar de las obras, del trabajo, y también traer descanso para nuestra alma. Por eso el día de descanso es el 4.º mandamiento. No sé si lo has violado, pero hoy podemos mirar si realmente cumplimos este mandamiento.
Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esto significa que el día de reposo, de descanso, tenemos comunión con Dios cuando asistimos a la iglesia, pero también tenemos descanso físico y emocional porque irrumpimos con todo ritmo habitual. El hombre necesita el día de reposo y no Dios que el hombre repose. Al guardarlo no le estamos haciendo un favor a Dios, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Si es que nos sentimos cansados, hoy en día quizás debamos prestar atención a este mandamiento y empezar a obedecerlo de inmediato. No olvidemos que el cansancio más bien agranda los problemas y disminuye nuestras defensas, nos trae estrés, dolor de cabeza, mientras que el descanso da pensamientos claros y suaviza, nos fortalece. El día de reposo tenemos que dedicarnos a congregarnos y a reposar de nuestras actividades laborales, no prendiendo nuevamente computadores, planchando, haciendo oficio en la casa, otras tareas que dejamos para los domingos porque de lunes a sábado hay mucho que hacer y por eso es que el domingo no nos congregamos. Trabajando el día de reposo no se adelanta, sino que se retrocede, pues en vez de recuperarse uno, termina cansándose más. El día de reposo fue hecho a causa del hombre y el hombre debe aprender a utilizarlo con el fin para el cual Dios lo creó. Tenemos que disciplinarlos en eso, aprender a disfrutar de él, contemplando lo que tenemos que hacer en 6 días y el séptimo, descansar y congregarnos y buscar al Señor. Pero ¿por qué tenemos que congregarnos? Y ahora, ¿por qué los domingos? Y aquí me está hablando del sábado. Bien, para la ley era el día sábado, pero para nosotros como hijos de Dios, hoy en día nos congregamos los domingos por distintas razones, porque el domingo fue el día que Jesús resucitó, el día más importante para nosotros. Volvió a aparecer cuando apareció a Tomás. El domingo fue el día que el Espíritu Santo fue derramado, conocido como el día del Pentecostés. El domingo es el día en que la iglesia se reunía. El domingo nos muestra a Pablo cómo era el día donde se reunían las ofrendas para llevar a la iglesia. Y los cristianos adoramos los domingos celebrando la resurrección de Cristo. Muy importante recordar eso. También lo hacemos a través de la cena. Sin embargo, el culto del domingo es algo que fue reemplazado por el sábado por los que creemos en Cristo como Señor y Salvador. Todo el que vive bajo la ley, todo el que cree que Jesús aún no ha venido, sigue descansando el sábado porque está bajo la ley. Pero nosotros no. Vemos estos pasajes que acabo de nombrar. Ellos se reunían, la iglesia se reunía los domingos, Hechos 27. También vemos cómo Pablo también insta a los creyentes, a los corintios, dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Primera de Corintios 16:2, dado que Pablo designa esta ofrenda como servicio en Segunda de Corintios 9:12, es decir, servimos también con nuestras ofrendas. Esta colecta Pablo dice que la reuniéramos para llevarla el primer día de la semana conforme hayamos sido prosperados. El domingo es el día de reunión de los hijos de Dios, donde conmemoramos todo lo que el Señor ha hecho. Pero hay algunas preguntas que algunos hacen y dicen: bueno, yo realmente, ¿por qué tendría que congregarme? Y voy a darles algunas preguntas frecuentes que dan la gente que no quiere reunirse en una iglesia, porque obviamente el diablo pone mentiras en su mente, pero también algunas razones de por qué tenemos que congregarnos. Lo primero que quiero que entendamos es que para ser cristiano no es necesario congregarnos, pero porque soy cristiano, lo que necesito es congregarme para vivir como cristiano. Es Cristo quien, a través de la fe, cuando lo acepto como Señor y Salvador, me hace un cristiano. Pero si acepté esa condición, vivo con la condición que Dios me dio de congregarme.
Algunos razonamientos, ¿para qué congregarme en una iglesia si Dios está en todo lugar? Yo puedo hablar con Dios desde mi casa. Muchas personas tienen esta forma de pensar, que a simple vista parecería lógico. Muchas personas dicen eso, pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Algunos razonamientos de que las personas tienen para no congregarse es: yo no necesito ir a la iglesia. No necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Yo oro, yo alabo, yo estudio la Biblia mejor en mi casa. Yo soy mi iglesia. Dios está en mí y me ama. ¿Para qué ir a alguna parte? Dios está en todo lugar. La iglesia no es necesaria. Yo y el Señor, eso es todo lo que necesito. Si soy honesto, me aburre ir a una iglesia. O también es que la iglesia está llena de hipócritas. Y ahora, también, tratando de ver testimonios malos, generalizamos y decimos: mire lo que hacen, por eso es que ¿a qué voy? Pero la palabra de Dios no nos enseña que Dios está en todo lugar, aunque Dios es omnipresente. Dios se manifiesta, y desde el Antiguo Testamento ha dicho que Él se manifestaría en los lugares donde Dios dejaría establecido que le adoraran. Deuteronomio capítulo 12, versículo 3 al 14, dice la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento vemos que se establecieron iglesias para que los cristianos se congregaran. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19. Algunas razones para concluir rápidamente. Una razón es que nos congregamos porque es un mandato del Señor, Hebreos 10:25. Segunda razón, nos congregamos porque nuestro Señor Jesús dio el ejemplo, Lucas 4:16. Tercera razón, nos congregamos porque la fe viene por el oír, pero por el oír palabra de Dios, Romanos 10:17. Cuarta razón, nos congregamos porque la exposición de la palabra ilumina nuestra mente para tomar decisiones sabias y corregir nuestras vidas, Salmos 119:130. Otra razón, nos congregamos porque los primeros cristianos la hacían aún en medio de gran persecución y peligros de muerte, Hechos 11:25-26 y Hechos 8:1. Otra razón, nos congregamos para aprender juntos. Aprendemos a convivir en armonía como hermanos en Cristo Jesús, Efesios 4:1-2. Aprendemos a soportar las debilidades con amor, Romanos 15:1. Aprendemos a tener unidad y ayudarnos mutuamente como familia espiritual, Efesios 4:15-16, entre otras. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque es un mandato y Jesús lo hizo. Es el día de descanso. El Señor dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tal vez no hay descanso en nuestra vida porque tenemos mucho que hacer, o tal vez no tenemos que hacer, pero no es un hábito el congregarnos. Lo que hoy te quiero enseñar es que no es una decisión que debamos tomar, es un mandato que debemos hacer. Y Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuarto mandamiento, el día de descanso. Quiero preguntarte, ¿desde que naciste te has congregado cumplidamente en una iglesia local? Si no es así, también has fallado a este mandamiento. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos a través de estas leyes que tanto estamos arraigados a ellas, que tanto las obedecemos, Dios. Sé que muchas veces, incluida mi vida, duré muchos años buscándote, pero no me pude congregar el domingo por mi trabajo. Pero un día tomé una decisión, Señor, y continué con mi trabajo y pude congregarme los domingos. Y sé que hay algunos que realmente no pueden porque trabajan los domingos, pero sé que hay otros que realmente sí pueden y no quieren porque tienen otras prioridades y tienen otros dioses. Cada quien sabemos cómo es nuestra relación contigo. Por eso hoy la pregunta al aire fue si realmente también cumplimos este mandamiento. Gracias, Padre, por darnos la bendición de tener una iglesia local y gracias por darnos la bendición de podernos congregar. Te amamos y te bendecimos, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.